Los modelos de respuesta binaria se pueden extender hacia modelos de respuesta múltiple y eso parecería incluso algo más o menos intuitivo. Es decir, en un inicio lo que sucede es que planteamos situaciones en las cuales nuestros datos lo que nos permiten tener es situaciones en las cuales una variable que denominamos como y para el individuo yésimo, normalmente lo que sucede es que observamos dos posibles eventos, 0 y 1, simplemente, ¿no? Es decir, 0 y 1. La extensión más natural ahora, digamos, estos les llamamos respuesta binaria. La extensión, digamos, más sencilla, esto es una respuesta múltiple. Ahora lo que nos enfrentaremos es cuando y no solo tiene una respuesta de 0 y 1, sino que además los voy a ordenar en este caso. Voy a decir que tiene una respuesta que es 0, 1, 2, así hasta digamos, un valor KS. Esta extensión, digamos, puede ocurrir de dos maneras. Y en realidad, yo me atrevo a decir que solamente de una, el otro es un caso adyacente, y no es tan obvio conectarlo con la respuesta binaria, por una razón que voy a explicar ahora. Los modelos de respuesta múltiple existen de dos tipos. Y diremos que existen en general el primer tipo, que es el que voy a conversar hoy un poco más extensamente, que son modelos de respuesta no ordenada, o simplemente les denominaré como multinomial. Y tendremos otros, dos, de respuesta ordenada. En los primeros, diremos que son situaciones en las cuales los valores de las diferentes categorías, desde 0 hasta la categoría késima, diremos que cada una de las respuestas no tiene un valor, digamos, o su valor o la respuesta observada no tiene una representación superior sobre las demás categorías. Es decir, ser de la categoría késima no necesariamente implica que es la mejor categoría respecto de las categorías anteriores. Por eso es no ordenada. Estas situaciones son muy comunes, por ejemplo, cuando analicemos modelos de selección, por ejemplo, de rutas de transporte. Muchas veces no es necesariamente, no podemos ordenar necesariamente cuando un individuo decide una ruta de transporte basada en un medio de transporte, porque no necesariamente tiene un orden. Es decir, probablemente para mucha gente es indiferente transportarse a través de carretera o de vías férreas, otra vez volar. En el caso de, por ejemplo, los países europeos es muy común eso. Entonces, puede ser indistinto a lo mejor tomar los diferentes medios de transporte, porque en principio probablemente tiene un precio que los hace ser indiferentes. Entonces no existe un orden, digamos, dentro de esas posibles respuestas. Otras situaciones, por ejemplo, son lugares de hospedaje, ¿no? Podemos elegir entre diferentes hoteles, tal vez, digamos, más que lugares, digamos, en zonas, ¿no? Podemos elegir zonas de playa, zonas arqueológicas o zonas con otros propósitos, como por ejemplo diversión u ocio. Entonces, en general, ese tipo de categorías no podemos ordenarlas, porque las preferencias entre cada una de las personas que estamos en este grupo puede cambiar. Personalmente, por ejemplo, yo puedo preferir los destinos de playa y alguien más dentro del grupo que estamos aquí puede preferir destinos más, por ejemplo, con ruinas arqueológicas. Entonces, no podemos necesariamente ordenar esta información. A ese tipo de situaciones les llamaremos modelos de respuesta no ordenada o multinomial. Perdón. Ahora, ¿qué pasa con los de respuesta ordenada? Los modelos de respuesta ordenada son situaciones en las que, digamos que cada una de las categorías sí tiene un valor que lo hace superior a la categoría anterior. Por ejemplo, usted de la categoría K
es superior a ser de la categoría 1, 2, 0. Esos, digamos, son modelos que están más asociados, por ejemplo, si quisiéramos extender el modelo tradicional de calificación de crédito a más de un solo nivel, por ejemplo, digamos que hay diferentes niveles de morosidad, entonces cada uno de esos niveles de morosidad sí son claramente ordenables, es decir, entre más moroso es la persona es menos deseable, entonces puede ser, por ejemplo, la categoría 0 o la categoría K, depende de cuál sea el enfoque que queramos analizar. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí sí hay un orden en la respuesta. Por ejemplo, la gente que haga cosas de microdatos y que analice, por ejemplo, demandas de bienes, hay bienes que son superiores, digamos, por construcción de cómo hacemos la construcción lógica de los mercados. Solemos decir que hay bienes que son superiores porque tienen características que los hacen superiores. Por ejemplo, los autos de lujo, los diferentes niveles de tipos de auto, sí podríamos categorizar. Bien, y hay muchos ejemplos al respecto de ordenada, de respuesta ordenada. El modelo más básico de respuesta ordenada es el que ya hemos visto, que es el modelo Probit y Logit. En estricto sentido, el Probit y el Logit es un caso particular de los modelos de respuesta ordenada. No así no así son un caso particular de los modelos de respuesta no ordenada. Los modelos de respuesta no ordenada no se pueden particularizar como un Probit o un Logit. Sí hay una gran diferencia entre ellos, simplemente por la manera en que los hemos construido. Si lo piensan un poco de manera ilustrativa, los modelos de respuesta ordenada nos permiten hacer, lo voy a conversar con más detalle más adelante, pero si tuviéramos una función de distribución más o menos de este estilo, los modelos de respuesta ordenada nos permiten hacer particiones específicas de la función y poder asignar cada una de estas particiones de la curva a cada una de las categorías. Por ejemplo, la primera puede ser asignada a la categoría 1, la segunda a la 0, a la 1, a la 2, así hasta la categoría késima en el último segmento de partición que hagamos de la curva. Esto es en el caso de los modelos de respuesta ordenada. Los modelos Probit y Logit solamente nos hacíamos una partición, 0 y 1. En los modelos de respuesta ordenada haremos K particiones de la curva. Bien, ahora, en el caso de los modelos de respuesta multinomial, no puedo hacer una representación de esta manera. En cambio, lo que ocurre en los modelos de respuesta multinomial es que diremos que cada una de las categorías tiene su propia distribución. Y al final, lo que haremos es conjuntar todas esas distribuciones individuales para hacer una gran distribución conjunta. Y justamente es hacia donde voy. Bien, un apunte final que quiero hacer sobre esta discusión entre los modelos de respuesta ordenada y modelos de no respuesta ordenada es que los modelos de respuesta ordenada, digamos que la asignación de la respuesta es arbitraria, digamos lo que nosotros asignamos arbitrariamente quién va en la categoría 0 y quién va en la categoría 1, pero una vez que hemos hecho la asignación, digamos que ya ese orden se debería respetar para el análisis. En el caso de los modelos de respuesta no ordenada, simplemente la asignación no es necesariamente arbitraria, sino que cuando construimos el modelo teórico, como lo voy a hacer ahora, el resultado observado, es decir, la categoría 0, 1, 2, hasta la categoría késima, depende en estricto sentido de los elementos que hayamos introducido como determinantes de esa categoría. Entonces, dicho eso, entonces voy a empezar a darle un poco de formalidad a mi discusión de los modelos de respuesta multinomial. Supongamos que en general ahora lo que nos enfrentamos es que tenemos 0, 1, 2, digamos J categorías. Todos estos son categorías. Y digamos que en general tengo una variable y que puede tomar cualquiera de sus valores. Puede tomar el valor 0, 1, hasta la J categoría. Cualquiera de esos valores puede ser tomado por una variable y para un individuo y. Estoy asumiendo que mis individuos y son indexados por el 1,
2 hasta el número n. Ahora bien, voy a asumir también que tengo un conjunto de regresores que voy a denominar como X subíndice Y, y voy a decir que este conjunto de regresores son características específicas de los individuos que nos van a permitir hacer la clasificación del individuo en la categoría 0, 1 o J. Pues digamos que estos son determinantes. ¿Vale? Bien, ahora, una vez hecho eso, voy a proponer entonces que en general voy a decir que la probabilidad de que la variable aleatoria Y, la variable de respuesta, que puede observar diferentes categorías, es igual a un valor jésimo, donde J puede tomar cualquiera de los valores 0, 1 hasta J mayúscula. Perdón, me faltó condicional aquí. Condicional en la información observable, las características del individuo. La probabilidad de que Y sea igual a J, condicional a X, la podremos, digamos, describir de esta manera, y esto ocurrirá siempre que sea J igual a, digamos, 0, 1 hasta J mayúscula. Podemos simplemente nosotros decidir si empezamos desde la categoría 0 o de la categoría 1. Esto es, digamos, indistinto, porque son modelos multinomiales en donde en realidad no importa. Entonces yo, digamos, voy a asumir que estoy iniciando desde la categoría 0. Pero en general ustedes podrían representar este mismo problema iniciando desde la categoría 1 sin ningún problema, porque en este caso no afectaría en realidad. Bien, ahora vamos a decir que en general voy a asignar cada una de las probabilidades para cada uno de los grupos de la siguiente manera, utilizando una función logística. Y mi función logística que voy a utilizar será de la siguiente manera. Será, digamos, voy a decir que en general la probabilidad de que Y sea igual a J, condicional en la información del individuo, será igual a E elevado a la matriz XY multiplicado por un conjunto de betas subíndice J. Noten, esto es muy importante. En este punto, lo que voy a asumir es que para cada categoría, para encontrar, digamos, la probabilidad de cada categoría, voy a asumir que existen betas específicas para ese fenómeno. Es decir, dadas las características de un individuo, para que ese individuo sea clasificado en la categoría jésima, tendrá sus propios coeficientes que nos permitirán clasificar ese individuo en esa categoría. Por lo tanto, habrá tantos betas como grupos. Bien, por ello, digamos, esta función exponencial de xy a la beta j, la voy a dividir entre la acumulación de todas las funciones de densidad asociadas al resto de categorías. Eso implicará que lo que voy a tener aquí es 1 más e a la xy por beta 1 más e a la xy por beta 2 más e a la xy por beta j mayúscula. Entonces, lo que estoy diciendo en general es simplemente, para construir mi modelo probabilístico, diré que la probabilidad de que el individuo sea clasificado en la categoría J depende de sus factores, de cómo sus factores específicos, cómo esos contribuyen a estar dentro de la categoría jésima, condicional en que puede estar en todas las demás categorías. Por eso es la división. Entonces, este individuo puede estar en las demás categorías. ¿Cómo decidiremos si es que el individuo se clasifica en la categoría J minúscula? Lo decidiremos en función de cuál es la probabilidad mayor. De esta manera, esta función que estoy proponiendo aquí es una función logística tradicional, pero que en general lo que implica es estimar
tantos betas como categorías tengamos. Si ustedes observan, una cosa que estoy haciendo de manera implícita en este planteamiento de probabilidad es que estoy asumiendo que la probabilidad de que el individuo sea categorizado como 0, es decir, está en la categoría 0, condicional en su información, implica que estoy asumiendo que esto es e elevado a la 0, dividido entre 1 más e a la xi por beta 1 más e a la xi por beta j mayúscula. ¿Y esto por qué es cierto? Bueno, porque cuando e lo elevo a la 0, esto resulta 1. Entonces, esto en realidad se vuelve simplemente como 1 entre 1 más e a la xi por beta 1 más e a la xi por beta js. Observen que si hago esto, puedo demostrar sin mucho problema que sumar todas las probabilidades, es decir, sumar la probabilidad de que el individuo esté en la categoría 0 hasta la probabilidad de que el individuo esté en la categoría J, es decir, la probabilidad de que y sea igual a 0, condicional en xi, esto debe dar exactamente 1. Entonces, aquí sí podemos decir, justamente una pregunta que me hacía en la clase pasada, es, bueno, aquí la restricción es que la suma de probabilidades es 1. Sí, aquí sí. Aquí lo que va a ocurrir es que vamos a estimar, digamos, la probabilidad de que el individuo sea clasificado en cada una de las categorías. En la categoría 1, en la categoría 2, en la categoría 3, hasta la categoría JS, a la J mayúscula. Y la manera en que decidiremos en dónde asignar a nuestro individuo será encontrando quién es la probabilidad más grande. Entonces, si la probabilidad más grande nos indica que el individuo debería clasificarse en la categoría 2, diremos que esa es su categoría estimada. Esto va a suceder para este modelo multinomial y para el modelo ordenado. Esto que estoy planteando. ¿Bien? La diferencia es que en el modelo ordenado es más claro, porque como es una partición de la curva, si sumo los dos componentes me debería dar 1 en el caso binomial. En el caso multinomial, como son particiones diversas, tendría que sumar todos y todo me debería dar 1 al final del curso. Entonces, digamos, ya planteado mi función de estimación y habiendo dicho que voy a utilizar una función logística, voy a decir que en general la manera en que se estiman los modelos multinomiales es a través de funciones logísticas. De hecho, es la única manera computacionalmente viable hasta este momento. No hay manera de estimar estos modelos con funciones de densidad distintas a la logística. La razón es que la logística es la única, de las funciones que conocemos y que utilizamos los economistas, es la única que tiene una solución cerrada analítica para la probabilidad. Si ustedes ocupan una normal, tendrán que ocupar la función de densidad acumulada de la normal, pero el problema es que esa no tiene una función, no tiene una expresión cerrada. Tendríamos que utilizar la integral numérica. Y normalmente eso es más complejo en términos computacionales respecto de hacerlo a través de una logística. Y también en términos analíticos, para resolver el problema al final del día. Entonces, ¿cómo es que esto es cierto? Bien, esto es cierto porque si hacemos, por ejemplo, empecemos con la categoría 0, ¿no? La categoría 0, sabemos que esto es 1 entre 1 más e a la xi por beta 1 más, puntitos, más e a la xi por beta js. Más e a la xi por beta 2 entre 1 más beta 1. E a la xi por beta 1 más
más E a la XY por beta J décimo. Y así puedo continuar más puntitos más hasta el último elemento. Y el último elemento es simplemente E elevado a la XY por beta J dividido entre 1 más E a la XY por beta 1 más E elevado a la XY por beta J. Si ustedes suman todo esto, esto debe dar 1. Es simplemente lo que soluciona este tipo. Bien, ahora, ¿cómo estimo este modelo? Bueno, este modelo se vuelve muchísimo más complejo estimar en términos relativos respecto del binomial, porque implica un trabajo más difícil en términos de la función de verosimilitud asociada. La función de verosimilitud asociada a este problema nos debería de permitir estimar entonces un conjunto de betas 1 más un conjunto de betas 2 más así hasta un conjunto de betas del grupo JS. Noten que no tengo el conjunto de betas para el grupo 0 porque estoy asumiendo que el grupo 0 se puede determinar de manera complementaria porque si tenemos todas las demás categorías, digamos de forma complementaria podemos identificar cómo sería la categoría 0, simplemente por la diferencia de que sabemos que todas tienen que sumar 1. Entonces, ¿cómo determinamos las del 0? Simplemente por complementaria, por complemento, digamos. Entonces, la función de verosimilitud asociada a este problema se estará dado por el producto desde i igual a 1 hasta n, es decir, la función de densidad conjunta de todos los individuos en mi muestra, que va a ser el producto de aquellos individuos que su clasificación sea igual a 0, condicional en XY, y voy a utilizar aquí una función indicadora de 0. Esta función indicadora me va a decir que va a tomar solamente valores de 0 y 1. Entonces, cuando el individuo está en la categoría 0, está i de 0, toma el valor de 1. Si el individuo no está en esa categoría, tomará el valor de 0. Entonces, esa es la manera en que voy a utilizar esta función indicadora. Bien, esto será entonces por la probabilidad de que el individuo corresponda a la categoría 1, condicional en XY, por elevado a la indicadora 1, entonces igual, si el individuo está categorizado o está incluido en la categoría 1, tomará el valor de 1, si no, tomará el valor de 0. Y así continuaré hasta el último elemento, que será la probabilidad de que el individuo sea categorizado, o digamos que el individuo, el grupo al cual corresponde el individuo, sea la categoría J. Déjenme, de hecho, creo que cambié un poco la notación. Déjenme, voy a utilizar una notación más parecida a lo que venía utilizando. Voy a utilizar YI, así, YI, así. YI subíndice J, condicional en XY, por la indicadora JS. Entonces, esta función de densidad es la función de densidad conjunta, o la función de verosimilitud, como lo queramos ver para este caso. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, la manera en que se resuelve es que hay que optimizar este problema. Habría que encontrar las derivadas de la función de verosimilitud respecto de cada una de las betas. Respecto de beta 1, habría que encontrar la derivada de la función de verosimilitud respecto de beta 2. Y así hasta la derivada de la función de verosimilitud respecto de beta Jésimo, igualar a 0 cada una de estas derivadas, y encontrar quiénes son las betas que logran encontrar ese valor 0, y esas seríamos nuestras betas de estimación o nuestras betas estimadas o nuestra estimación en este caso. Entonces, es un problema un tanto más complejo, no lo resuelvo aquí, digo, es una chamba grande en términos de escribir esta derivada. No es, digamos,
difícil, pero sí es una buena chapa escribirla. Bien, lo voy a dejar únicamente indicado para no consumir más tiempo en esta parte. Bien, ahora, los modelos multinomiales, al igual que los modelos de respuesta binaria, no nos permiten hacer una interpretación de manera directa de los coeficientes beta. La manera en que tenemos que operar es interpretar los efectos marginales. Acuérdense que a través de los modelos de respuestas binarias, y en este caso multinomial, tienen un problema subyacente idéntico. Es decir, subyacentemente existe una variable y que es lineal, pero que lo que estamos observando es únicamente la respuesta, 0, 1, 2 o j. Lo que queremos entonces es encontrar cuál es el efecto o cuál es la contribución de cada una de las variables hacia la probabilidad de que el individuo se clasifique en la categoría de interés. En este caso, los efectos marginales, por ejemplo, de cualquiera de las variables, estarían dados por lo siguiente. Sería la derivada de la probabilidad de que y sea igual a la categoría j. Entonces podemos analizar cualquier categoría condicional en xy respecto de la variable xk. Entonces, este sería el efecto marginal de la variable késima para el individuo, para que el individuo esté dentro de la categoría j. Entonces, vamos a tener tantos efectos marginales como categorías, excepto por la categoría 0, que es la categoría que no estamos estimando. Entonces, tendríamos el efecto marginal para que el individuo se clasifique en la categoría 1, para que se clasifique en la categoría 2 o en la categoría Jésima. Si ustedes realizan, digamos, toda la operación algebraica que resulta de este efecto marginal, es decir, se regresan un poco hacia arriba y toman, por ejemplo, esta expresión, que voy a denominar aquí como pelitos, esta expresión pelitos. Si ustedes toman esta expresión y derivan respecto de una variable xk que se encuentre dentro de este vector, o alguna variable xk que se encuentre dentro de este vector, si ustedes derivan o hacen toda la derivada que está incluida aquí, podrán llegar a una expresión más o menos a lo que voy a poner ahora. Van a llegar a que va a resultar que esto es igual a la probabilidad de que y sea igual a j, condicional en xy, multiplicado por la siguiente expresión, que sería beta jésimo, es decir, la beta de la categoría j para la variable k, menos la suma desde j igual a 1 hasta j mayúscula de cada una de las betas j, es decir, de cada una de las betas, ¿dónde está la variable xk en cada una de esas betas? Multiplicado por e a la xy por beta j. Todo esto dividido, bueno, esto dividido entre 1 más e a la xy por beta 1 más e a la xy por beta j. Toda esta expresión sería el efecto marginal de la variable késima, condicional en que el individuo está clasificado en la categoría jésima. Entonces, para cada una de las categorías tendríamos un efecto marginal. ¿Vale? Por fortuna, el software bueno, lo que vamos a ver hoy, la rutina que vamos a ver hoy, nos permite calcular los efectos marginales. Entonces, digamos que ya no tendríamos que hacer a mano necesariamente todo este trabajo de análisis. Ahora, este efecto marginal es válido siempre que la variable de interés sea continua. Si la variable de interés es dicotómica, como en muchos otros casos nos ha ocurrido, el efecto marginal se definirá de manera distinta. Entonces diremos que el efecto marginal késimo para una variable que es dicotómica será igual a la probabilidad de que el individuo sea categorizado como dentro de la categoría J, condicional en xy, y que la variable de interés x y k sea igual a 1,
menos la probabilidad de que el individuo Y sea categorizado como la categoría J, condicional en sus características, y que la variable X y K sea igual a 0. Simplemente es una diferencia de probabilidades. Una, evaluando la situación en la cual el individuo tiene la DOMI en 1 y el otro individuo tiene la DOMI en 0. ¿Sí? Pues, de manera muy similar a lo que hicimos acá. Muy bien. Estos efectos marginales se pueden extender a elasticidades de manera más o menos sencilla. La manera en la que se pueden extender elasticidades es, por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Al igual que en el caso binomial, para, digamos, lo que tenemos, el efecto marginal lo calculamos como la derivada de la probabilidad de que Y sea igual a J condicional en X y respecto de X y K. Bueno, la manera en que podemos extender esto a una elasticidad es recordando cómo hacemos elasticidades, ¿no? Elasticidades normalmente como las construimos, es simplemente es la variación de Y entre Y respecto de la variación en X entre X. Si lo reacomodamos esto es simplemente la variación podemos verlo como la variación en Y, déjame reacomodarlo por X entre la Y por la variación en X, ¿vale? Más o menos esto sería como una idea, ¿no? Entonces, una manera en la que podemos hacer esto es simplemente decir que podemos asumir que la probabilidad es, que Y es muy cercano a la probabilidad, a esta variable que denominamos como probabilidad. Entonces, si como que queremos reconstruir más o menos esta expresión, la manera que podemos traducir esto a una elasticidad sería simplemente tomar la derivada de la probabilidad de Y igual a J condicional en XY con respecto de la variable XK y simplemente multiplicarla por XK, por un valor XK. Y de esta manera pues, tendríamos una cosa muy parecida a lo que se conoce como semielasticidad. Normalmente en los modelos no lineales de respuestas múltiples y binarias no tenemos elasticidad, sino es una semielasticidad. Pero en general los economistas le decimos elasticidad. Bien. Entonces, aquí quiero dejar la parte teórica. No sé si tengan alguna duda o comentario en este punto. Bien, ok. Entonces, me voy a mover hacia el problema que quiero ver hoy. Entonces, bien. Si ustedes abren su Jupyter Notebook y abren la carpeta de la clase de hoy, van a encontrar el archivo que se llama clase 6, que es el logit multinomial. Voy a entrar desde esta carpeta y van a tener un notebook y una base de datos, una tabla de datos, perdón, que es un paper del 97. La información está en un archivo DTA, un archivo de Stata. Vamos a leerlo con una función de Panda, este archivo. Entonces, el paper es un paper que está en el libro de textos de econometría, es un paper del libro de texto, en realidad. Es un paper de Kane y Wolpin del 97. En realidad es un panel multinomial. En general, una cosa que no he dicho hasta ahora es que ciertamente estos modelos se pueden extender hacia panel. Puede ser panel logit, panel plugin, panel multinomial, también se puede. Pero yo no lo voy a hacer panel, digo, no estoy discutiendo este problema, estoy discutiendo un caso muy particular, que es un objeto multinomial. Entonces voy a utilizar la información de este paper, que tiene información de hombres en edades laboral entre 1981 y 1987. Voy a importar las siguientes librerías, es lo que necesito. Y lo que vamos a tener en la tabla de datos son esta definición de variables.
Nada más antes de continuar, voy a utilizar una variable que se llama estado, y esa variable estado va a tener tres categorías, tres posibles resultados, y van a ser estos tres posibles resultados. Uno, digamos que el estado cero lo voy a definir como una situación en la cual el hombre que está en esta tabla está, digamos, categorizado como que está en la escuela. Luego, en la categoría 1 voy a poner aquellos que dicen que no están trabajando y no están en la escuela. Y en la categoría 2 voy a poner a las personas que están trabajando. Entonces, noten que este es un problema de tres categorías y que es multinomial, no ordenado. ¿Por qué es no ordenado? Porque en estricto sentido, no existe una razón objetiva, al menos que podamos decir, para decir que alguno de estos estados es mejor. Es decir, habrá quienes tengan una opinión que digan que estar en la escuela es mejor que no estar ni en la escuela ni en el trabajo. Pero habrá alguien más que diga que estar trabajando es mejor que no estar en la escuela y que además no estar trabajando, es decir, en las otras dos categorías. Entonces, en realidad no hay una respuesta correcta ante esa categoría. Por lo tanto, podemos decir que este es un modelo multinomial. Bien, entonces voy a importar la tabla de datos con esta función. Entonces, de pandas voy a tomar la función que se llama readData. Leo los datos y me va a mostrar los encabezados. Entonces, más o menos la información se ve de esta manera. Con la función shape, lo que hago es simplemente veo cuántos datos tiene la tabla y me la indica de la siguiente manera. Me indica el número de filas y el número de columnas. Entonces, la tabla que se llama Kane-DS tiene 12,723 individuos, más bien registros, y 25 columnas. Entonces, yo voy a hacer una selección de esa información. Como es un panel, voy a trabajar únicamente con un año. Entonces, arbitrariamente yo decidí que voy a trabajar con el año 1987. Entonces, lo que voy a hacer es buscar dentro de la columna que se llama Y87. Voy a buscar aquellos que tienen el valor de 1, porque como está seleccionado con una dicotómica, aquellos que estén en la columna 87 que tengan el valor de 1 serán información de 1987. Y a esos los voy a localizar y los voy a guardar en una tabla que se va a llamar Kane DF2. Bien, ahora voy a crear una nueva columna que se va a llamar estado y le voy a imputar el 0 y luego voy a reemplazar, me voy a preguntar por aquellos casos en los que la columna diga status 2 y voy a reemplazar, cuando diga 2, voy a reemplazar dentro de la columna estado, le voy a poner el 1 y voy a hacer lo mismo para los que son status 3, en la columna estado le voy a poner 2. Ejecuto esta sustitución y veo cómo se ve mi tabla. Entonces tengo ahora una columna que es estado y observen cómo es que tengo el individuo 1 está en el estado 1, el individuo 2 está en el estado 2 y así sucesivamente hasta el individuo 6 está en el estado 1. ¿Sí? Bien, esto de acuerdo a mi definición de estados que hice al inicio, ¿no? Estado 0 es un individuo que está en la escuela, estado 1 es un individuo que no está ni trabajando ni en la escuela, y estado 2 es un individuo que está trabajando. Entonces, con Shape me voy a preguntar cuántos elementos tengo ahora en mi tabla, y solo tengo 1,738 individuos. Entonces me quedé con más o menos como con, a ver, ¿cuántos eran anteriormente? Eran 12,000, bueno, me quedé con poco más del 12% de la muestra, más o menos, y 26 columnas. Luego voy a hacer una selección de unas variables, únicamente voy a trabajar con estas variables. Entonces voy a trabajar con la variable estado, la variable duc, que es una variable de años de educación, la variable expert, que es una variable de años de experiencia, la variable de experiencia al cuadrado y una variable que me indique si el individuo es de raza negra o no. Entonces, quiere decir que los demás individuos que no están categorizados como de raza negra pueden ser blancos o hispanos. Bien, entonces ejecutamos esto y me quedo con esta tabla.
Vamos a hacer un cross table muy sencillo solamente para ver cómo está la información y veamos cómo se ve el cross table. Y el cross table se ve más o menos así. Entonces noten que los estados es 0, 1 y 2. Y aquí tengo los años de educación. Todos estos son hombres adultos, entonces por lo tanto la educación más baja es 7 años, lo cual suena lógico porque al menos llegaron hasta, digamos en Estados Unidos sería bueno, el ir a la escuela más básica, no concluida de hecho, y hasta 19 años que podrían ser personas en posgrados. Bien, entonces noten cómo es que la categoría 0, que es personas que están en la categoría de educación, obviamente están en la categoría de educación porque siguen estudiando. Entonces, digamos que el grueso de la población de esos individuos está en años de 15 a 17 años de educación, por lo tanto, seguramente están o en un proceso de licenciatura o en un proceso de posgrado. Más o menos ahí están, o en ese proceso entre uno y otro. Noten que a los que no están ni trabajando ni estudiando, el grueso de esos individuos están entre 10 y digamos 13 años, más o menos. Ahí están 10 a 12 años, perdón. Aquí está el grueso de la población que ni estudia ni trabaja. ¿Sí? Ahora, ¿eso dice algo o nos dice de verdad algo distinto de la demás población? Bueno, en realidad no, porque cuando vemos las personas que están trabajando, vemos que también el grueso de ellos está en esas categorías. Más o menos entre 10 a 13 años de educación. Entonces, eso quiere decir que las personas que no están trabajando ni estudiando, muy probablemente no es por decisión propia, sino porque no han podido ser absorbidos por el mercado laboral. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda con mis planteamientos a este punto? Ok, vale, bien. Vamos a hacer entonces el proceso de estimación. El proceso de estimación, entonces, voy a tomar una variable que se llama la variable y, que es la variable estado. La variable x tendrá estas variables como regresores. Le voy a agregar una constante. Ahora voy a tomar del stat model, voy a tomar esta función que es mnlogic, que es multinomial logic. Esa es la abreviación. Voy a guardar en este objeto y voy a tomar de ese objeto la estimación y lo voy a guardar en este objeto. Le doy run y me dice que lo pudo hacer y lo pudo hacer en un proceso de optimización iterada. Lo hizo en 7 pasos y 7 iteraciones. Los resultados se verían de esta manera. Entonces, noten, tengo 3 categorías. Una categoría base la puedo omitir, no la estimo. Esa es la manera en que planteé mi problema. Solo estimo la categoría 2 y 3. Entonces tengo betas para la categoría 2 y para la categoría 3. De esta manera. Entonces, digamos, podemos ver más o menos cómo se ven los efectos, el sentido. Entonces, por ejemplo, para estar en la categoría, el estado 1, que es ni trabajar ni estudiar, la educación contribuye negativamente a estar en esta categoría, al igual que la experiencia y los años de experiencia al cuadrado. Noten cómo es que ser de raza negra contribuye positivamente a estar en esta categoría. Veamos ahora la categoría 2, que es la de estar trabajando. Estar trabajando, vean cómo cambia el signo. Cómo es que estar en la categoría trabajando, ser de raza negra, contribuye negativamente a esa categoría. Entonces, podríamos hacer una inferencia respecto de que las personas de raza negra son, tienen menos probabilidad de estar trabajando respecto de aquellas de raza no negra. ¿Sí? Veamos cómo se ven los efectos marginales. Y los efectos marginales nos dicen, ahora bien, los efectos marginales sí se pueden calcular ya para cada categoría. Entonces, aquí es donde ya podemos hacer la interpretación. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, para el estado 0, la educación contribuye, entonces cada año de educación contribuye positivamente a estar en esta categoría, lo cual querría decir que es como un problema como de endogeneidad, si es que lo quieren ver así, o de simultaneidad, porque quiere decir que a medida que me educo más, quiero tal vez tomar más años de educación. Entonces, si termino una licenciatura, muy probablemente lo que quiero es después tomar un posgrado y así sucesivamente, ¿sabes? ¿No? Hasta a lo mejor hasta un doctorado en algún momento.
La experiencia contribuye negativamente, lo cual tiene sentido porque entre más experiencia tengo, en realidad soy más valorado en el mercado laboral versus mantenerme en la escuela. Por ejemplo, esa sería interpretación de esta situación. Pero bueno, podríamos seguir interpretando a los demás. Se sigue preservando la idea esta de que las personas de raza negra, por ejemplo, ser de raza negra contribuye negativamente a estar trabajando, pero contribuye positivamente a no estar ni trabajando ni estudiando, y contribuye de hecho de forma significativa. Si ustedes se dan cuenta, dentro del estado 1, ser de raza negra aporta más que incluso la educación, digamos en diferentes sentidos, pero aporta más. Entonces, digamos que la educación no compensa el hecho de ser de raza negra para estar en la categoría 1. Probablemente uno de los resultados más reveladores de este modelo. Vale. Bien, hasta aquí quiero llegar con mi exposición.